Javier, bienvenido a Descubre tu Podcast. Es un gusto tenerte aquí. Es un placer, mi querido Héctor, muchas pláticas que hemos tenido, muchas cosas interesantes que hemos platicado y descubierto, y este va a ser un día Una más. importante. Javier, tú eres una persona que queremos conocerte un poco más. A mí siempre me ha llamado la atención esta visión que tú tienes de conocer tu historia. ¿De dónde viene Javier? Dicen que infancia es destino, siempre y cuando no lo cambies. Entonces, si tú logras, normalmente estamos buscando hacia afuera, el coche para que nos vean, la novia para que nos sentamos contentos, los hijos perfectos, la casa hermosa, grande, etcétera, porque queremos mostrarle a los demás. En lugar de preocuparnos, y no digo que eso no sea importante, pero en lugar de preocuparnos más por conocernos a nosotros mismos. ¿Quién es nuestra familia? ¿De dónde venimos? ¿Qué vivimos cuando éramos los primeros 7 años de vida? En los primeros 7 años de vida se forma el 80% del carácter de cada uno de nosotros, nuestras creencias. Y luego nada más las vamos repitiendo en distintos escenarios, momentos, personas, etcétera, pero es la misma creencia. Entonces tenemos que hacer un momento de reflexión en alguna etapa de la vida y decir, ok, aquí estoy donde estoy hoy, aquí es donde mi inconsciente me ha traído, voy a decirlo así. Ahora voy a empezar a revisar mi historia. Voy a empezar a descubrir quién soy yo en realidad para ver a dónde quiero ir en la siguiente etapa. Porque la única persona que determina a dónde vamos a ir somos nosotros. No es un poder superior que nos dice, esto sí, y entonces tú eres una marioneta que va a hacer lo que yo decida que va a suceder, o un gobierno, o un patrón, o un... No, tú eres, como decía mi mamá, el arquitecto de tu propio destino. Originario de la Ciudad de México. Mi familia, mi padre, mi madre tan pequeños, no había cosa más hermosa en la vida, importante en la vida de mi padre que Tampico hermoso. Mi madre también tan pequeña. Por motivos de trabajo de papá, se fue la familia a vivir a Monterrey. Ahí nací yo. Por eso le voy al mejor equipo del mundo, que es el Monterrey. Bueno, no del mundo, del universo, para ser francos. Y de niño nos movimos a la Ciudad de México. Crecí en la Ciudad de México. Empecé mi vida profesional en la Ciudad de México. Yo soy abogado, estudié en la UNAM. Luego me casé. Me fui a trabajar a un despacho de abogados en Chicago. Cuando regresamos un diciembre, tuvimos la fortuna, mi mujer y yo, de embarazarnos y esperar a nuestro primer hijo. Y ahí hicimos una reflexión, nos sentamos y dijimos, ¿qué queremos para el futuro? ¿Dónde queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿Y qué queremos para nuestra familia? Y hace 35 años, casi 36, decidimos cambiarnos a vivir a Querétaro, empezar yo con un despacho desde cero, un despacho que hoy tiene más de 100 y feria de abogados, 8 oficinas, uno de los más grandes de México, etcétera, ¿no? Pero yo digo que he tomado algunas decisiones importantes y trascendentes en mi vida, e inteligentes. La número 1, haberme casado con la mujer que me casé. Yasmina es una maravilla de mujer y ha sido mi compañera de vida. Y 2, haberme venido a vivir a Querétaro transformó mi vida. Cuéntame un poco, ¿por qué transforma tu vida? Entiendo, muchos autores, Scott Galloway, habla mucho de que la decisión más importante de tu vida es quién va a ser el socio y el arquitecto contigo de tu vida, tu compañero en el camino. Muchas veces no le ponemos mucha atención a eso, es un punto que tú recalcas. Tú encontraste un Querétaro hace 35 años, que era una ciudad pequeña, sin mucha infraestructura, pero tal vez con mucha oportunidad. Yo vi que tenía futuro. Ya para el segmento de abogados del tipo que yo practico, o sea, nosotros practicamos la abogacía corporativa para empresas multinacionales principalmente. Entonces, yo veía que tenía futuro, ya había empezado a romperse el cascarón de la Ciudad de México, ya había firmas importantes en Ciudad Juárez, como la oficina que tenemos nosotros allá, Monterrey ya había despegado, empezaba a transformarse la abogacía en México. Y yo dije, tengo 3 opciones para irme a vivir: Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. Y creo, las otras 2 son estupendas elecciones, pero creo que tomé la mejor, venirme a Querétaro, le vi más futuro,
le vi más desarrollo, le vi que iba a ser lo mejor para lo que yo hacía y no le fallé. Llevas 35 años asesorando empresas, incluyendo algunas que están en el Fortune 500. Eh, ¿Cómo llegas a este nivel en tu carrera? ¿Cuáles han sido los retos de llegar hasta acá? Hijo, hoy en día muchos de los jóvenes pues hablan el inglés como si fuera español. Mis hijos no tienen acento, leen en inglés, ven la televisión en inglés, las películas en inglés. Hijo, iba a decir una cosa cuando era yo muchacho, iba a decir en mis tiempos, pero eso es como de abuelos, que ya lo ¿Qué soy, eres? que ya lo soy. Pero nosotros estudiábamos en escuelas donde el verb to be empezaba en primero de primaria y terminaba en sexto de prepa porque nunca lo terminábamos. El glorioso Instituto México. Es correcto. Entonces, yo ya casado aprendí inglés. Por eso me fui a Estados Unidos a trabajar, porque ya tenía una base de inglés. Si no, obviamente no hubiera podido irme. Y yo dije, voy a replicar el modelo de esta firma. Era una firma, en aquel momento era una de las firmas más grandes de abogados en Estados Unidos. Voy a tratar de replicar esto de manera local en México y en Querétaro, lo cual parecía como que era un sueño estúpido. De hecho, mis amigos me decían, ¿qué te pasa, maestro? ¿A dónde vas? O sea, con ese sueño que tienes, ¿no? Pero yo siempre he creído varias cosas. Número uno, tienes que confiar en ti. Es importantísimo confiar en ti. Dos, los susurros de Dios son los punch, ¿no? O sea, ay, me late. Pues si te late, síguele, maestro, porque quiere decir que hay algo para ti. Vas a tener que estar seguro y demostrarle al universo, a Dios, al arquitecto, como cada uno le llame, que al final de cuentas es el mismo, vas a tenerle que demostrar que efectivamente eso es lo que quieres. Y va a haber pruebas en el camino que te van a hacer dudar de si tomé la decisión correcta o no. Estamos hablando de decisiones importantes y trascendentales, ¿no? Yo me vine a un Querétaro pues cerrado, que no había lo que yo esperaba, pero yo tenía la confianza que iba a suceder. Empecé el despacho con otros socios. Fue muy difícil, muy difícil. Me gasté todos mis ahorros. Empecé a endeudarme. Llegó un momento en que estaba yo totalmente quebrado. Debía un dineral. No veía que esto caminara, etc. Un día mi mujer me dijo, pues yo creo que ya la prueba se acabó, ¿no? O sea, esto no jaló. Vamos a regresarnos a México. Mi papá era abogado, tenía el despacho ahí, tenía la comodidad de poder regresar con mi padre. Y le dije, no, yo no me voy a regresar. Y entiendo lo desesperada que estés, no creas que no lo entiendo, pero te pido que confíes. Te pido que me des oportunidad un tiempo más. Esto va a funcionar, ya verás. Y ahí fue un parteaguas. Eso empezó a caminar. Y hoy, pues, ya muchos años después, hemos consolidado lo que sembramos hace muchos años y que seguimos sembrando todos los días, ¿no? Y sobre todo la fe de que las cosas que tú quieres realmente, cuando las ves, las vibras, las sientes y estás dispuesto a enfrentar la peor tormenta para tenerlas, las vas a tener. Hablas de, creo que más como un Dios, un universo. ¿A ti qué te suena más, el camino religioso o el espiritual? Yo soy un hombre 100% espiritual, cero religioso. Y entiendo que haya gente que les funcione distinto, ¿no? Mi padre era un hombre libre pensador, muy espiritual, cero religioso. Mi madre era más religiosa, sin ser fanática ni nada, pero era una mujer religiosa. Nosotros fuimos 7 hijos, 2 de mis hermanos ya se adelantaron, pero los 7 escogimos el camino de papá. Los 7 vimos más libertad, creo yo, al menos en mi caso, en el camino de papá que en el de mamá. La espiritualidad te abre todo, te abre un panorama gigantesco, sin límites. Y bueno, mi percepción, y puedo estar perfectamente equivocado, otros caminos no te abren eso, te envuelven un poco en ciertas cosas, limitaciones y demás. Y bueno, los 7 escogimos la libertad, escogimos el libre albedrío y confiar en un poder superior a nosotros mismos, ¿no? Pero no religioso. No religioso. Y no tiene, o sea, porque la gente es curiosa, ¿no? Ah, entonces tú no crees en Dios, entonces... Bueno, no eres religioso, no crees en Dios. No, yo creo en lo que yo creo, no tiene que ver con la religión. Y en esa es una conversación que hemos tenido tú y yo muchas veces en donde coincidimos, ¿no? O sea, ¿cómo le quieres llamar? Como tú quieras. Sí, y si le preguntas en muchos casos y en muchas religiones,
el paquete es como un McDonald's de 3, ¿no? De 3 combos. Tienes que creer en la religión, en este texto que yo te digo, y entonces vas a creer en Dios. Si no es en los 3, no. No, pues yo creo en Dios y no creo en los otros. O los otros los veo de una manera distinta, ¿no? Que no quiere decir que yo esté bien y que los demás estén mal. Quiere decir que mi camino pues es el igual de otras muchas personas y también distinto del de otras muchas. Y todos vamos a llegar al mismo lugar. Y es tu percepción, ¿no? O sea, que también hay gente que dice que trascenderás en una ballena, en una mariposa. O sea, cada quien tiene su creencia, todas muy respetables. Pero pues aquí lo que a mí me gusta saber es, bueno, cuáles han sido las tuyas que te han traído. Pues es una historia no fácil. Hoy se habla mucho de emprender. Hace 30 años no se trataba de emprender. Tú empezabas un negocio y no había emprendedores, no había aceleradoras de negocios, no había venture capital que te dieran feria para que tú pudieras capital semilla, que pudieras recoger dinero con un PowerPoint. Es una manera de emprender diferente, pero al final es emprender, es formar una empresa que hoy ha sido exitosa y no ha sido fácil. Me imagino que ese no fue un camino, ahorita lo cuentas, ¿no? Llegar a la bancarrota, llegar a sentir que, híjole, sí habré tomado la decisión correcta, me debería de... El camino a la comodidad de repente es lo que yo creo que muchas veces destruye el sueño, ¿no? Sí, en mi caso, pues eran muchísimas cosas, ¿no? O sea, aparte de estar quebrado económicamente, la verdad es que yo siempre tuve una vida muy cómoda económicamente. Este, nunca nos, no te digo que fuéramos millonarios, pero nunca nos faltó absolutamente nada en casa. Entonces, el no tener era bien difícil. Y por el otro lado, te pega mucho a tu autoestima. Entonces, no soy tan inteligente como creí. Entonces, no soy tan capaz como yo creí que era. Y empieza una serie de dudas de decir, ¿habré tomado la decisión correcta? O tal vez sí fue la decisión correcta, pero no era yo tan capaz como para esto, etcétera. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando tienes una corazonada, tienes que seguirla, seguirla, seguirla y pasar por el mar hasta esperar que se abran las aguas, porque ahí es tu camino, ahí es tu camino. Entonces, pues sí hubo una serie de cosas y momentos muy difíciles en ese camino, ¿no? Nos juntábamos un grupo de amigos más o menos de la misma edad, etcétera, bla, que habíamos venido a vivir a Querétaro al mismo momento. Y éramos un grupo como de 15, 17 parejas, digo, más, menos, etcétera. Y era horrible cuando uno de estos decía, ¿sabes qué? Me vine a Querétaro, mi sueño no funcionó y ya nos regresamos. Aparte de que era un rompimiento emocional porque pues, eran los amigos que habías hecho aquí, decir, uno más que fracasa. Y a Querétaro entonces le decían, quebrétaro. Entonces decir, híjole, man, se va derrumbando el grupo. Y de hecho nos quedamos muy poquitos, menos de 5 nos quedamos aquí. Entonces, son muchas las dudas que surgen en el camino, pero los que nos quedamos, cada uno en distintas cosas, yo estoy seguro que era nuestro destino y nuestro camino. Por más de 3 décadas has ayudado a empresas a llegar. Ves empresas multinacionales que llegan a Querétaro o en general a México. ¿Cuáles son los errores que cometen las compañías cuando llegan a México? Mira, nosotros hemos ayudado a lo largo del despacho. Nosotros somos la mezcla de varias oficinas, que hoy formamos un solo grupo que se llama S. Rubio, pero tenemos 50 años en este mercado. Y yo creo que hemos asesorado a más de 1,000 compañías extranjeras a instalarse en México. Y uno de los mayores errores es que el extranjero desconfía de todo y de todos. Entonces pregunta demasiado y al preguntar demasiado a demasiadas personas, entran demasiadas dudas. Iré por la izquierda, no, pero aquel me dijo que por la derecha, no, aquel me dijo que por el centro, no, aquel me dijo que no sé qué. Y entonces llega un momento de parálisis o de muchos errores en el camino. Cuando el extranjero confía en México, confía en los expertos que lo van a ayudar, el contador, nosotros como abogados, en fin, todos los que participamos en la ayuda para que una empresa se instale en México, las cosas fluyen bien, fluyen muy rápidamente y se ahorran un dineral.
Hace años, una de las primeras empresas extranjeras que ayudamos a instalarse aquí en México era una empresa que hacía los mofles para los autos. Y entonces habían tenido muchos problemas, etcétera. Quitaban, ponían y demás. Y llegó un nuevo director al cabo de 2 años o 3, porque no hacían dinero, aparte tenían muchos problemas de calidad, etcétera. Y hicimos un foro para precisamente que él platicara su experiencia, porque la empresa ya empezaba a cambiar, ¿no? Y entonces alguien le preguntó, oye, Larry se llamaba, oye Larry, ¿cuál es el secreto desde tu punto de vista que está haciendo que la compañía gire y empiece a ser exitoso? Dijo, regresé a Estados Unidos, a todos los gringos y nada más me quedé yo y usé mexicanos. Ellos son los que conocen el país y la cultura. Contratar local. Contratar local, el que sabe, el que ya tiene la experiencia, el que tiene el conocimiento, el que entiende la idiosincrasia. Es más fácil a esa persona, un profesional de veras, enseñarle la cultura de la compañía que tratar de adaptar a una persona que no entiende la cultura del país. Podríamos pasar horas hablando de tu área de expertise de carrera, porque, pues, como tú dices, 35 años, abogado. ¿Tu expertise es laboral? Yo me dedico básicamente a laboral y Y asesoría de negocio de para negocio. los extranjeros. Pero has decidido en esta etapa de tu vida, hoy, ¿cuál es tu rol en el despacho? ¿Sigue siendo un rol principal en la firma después de 35 años? ¿Eres socio fundador, me quiero imaginar, de la firma? Sí, y somos una firma bastante institucionalizada y yo diría inteligente, ¿no? Entonces, tenemos todo un plan de desarrollo de gente, o sea, hay gente que tiene 30 años en la oficina con nosotros, que hoy son socios importantes de la firma, o tenemos muchachos de 30 y tantos años que son socios de la firma, o sea, hemos construido las generaciones que van a seguir con esto, cosa que la mayoría de los profesionales y profesionistas en México no hacen. O sea, yo ya me muero y esto aquí se acabó, ¿verdad? Nosotros sí queremos que trascienda lo que hemos hecho. Entonces, mi rol hoy es mucho de servicio al cliente, deliver el servicio, o sea, que sienta lo que estamos realmente dando, porque aparte no quiero ser presuntuoso, pero lo que nosotros hacemos es totalmente distinto de lo que hace el 95% de los despachos y abogados en México. Entonces, es esta parte del delivery, es generar y ayudar a los que vienen atrás a crecer, a desarrollar. A relaciones públicas, mentoring. Y en los casos difíciles aparezco, ¿no? Solución de problemas complejos. Pues eso es una buena parte de tu tiempo. Hoy usas esta experiencia. Nosotros estamos felices de que después de una de estas pláticas hayas decidido hablar de estos otros temas que has descubierto en el camino, y que eso es a lo que vamos a entrar un poco en la conversación, y que has decidido compartir un poco tu experiencia de vida propia. Antes de ir ahí me gustaría saber, y esta es una pregunta muy cliché, pero me gusta hacer esa reflexión de, sobre todo cuando la edad empieza a avanzar. Hace rato dijiste, pues voy a sonar como abuelo, y soy. Pero tienes un contacto cercano con el Javier de 20. ¿Qué le dirías a ese muchacho hoy? Confía en ti, vas a ser muy feliz. Qué padre, esa es una bonita reflexión. Eso vino, y eso es algo que también me gusta recalcar, no es cuestión nada más de querer o seguir pues esta intuición, ¿no? Tiene que ver con muchísimo trabajo, con muchísima disciplina, con muchísimas horas, con muchísimos momentos oscuros, que es con lo que expresabas. No ha sido fácil el camino. Ha sido muy divertido. La vida me volteó cuando yo tenía 38 años. Llegó un momento en que tuve que hacer un alto en mi camino y volteé a decir, ¿qué quiero hacer los siguientes años de mi vida y cómo quiero vivir mi vida? Y había sido muy divertido el anterior, o sea, muy divertido, pero ya era yo padre, mis hijos estaban creciendo,
Ya tenía yo a mis 3 hijos. Y dije, ¿qué es lo que a mí me gustaría que mis hijos vieran de mí y yo tener una relación con ellos? Aparte hay gente que cada quien, ¿no? Yo quiero ser amigo de mis hijos. No, maestro, o sea, tú sé papá de tus hijos. Porque si te haces amigo de tus hijos, entonces tus hijos van a ganar un pseudo amigo y van a perder un papá. Entonces me quedaba muy claro que yo no quería ser amigo de mis hijos, yo quería ser papá de mis hijos, pero un papá cercano. Entonces la vida, por X o por Y, me dio una voltereta y me tuve que hacer un freno y decir, espérame un segundo, por donde vengo voy a llegar a donde hoy tengo que empezar a pensar que quiero llegar, sí o no. Entonces empecé primero a dibujar hacia dónde quería ir y cómo quería vivir. Yo creo que en la vida todos nosotros tenemos una sola obligación, una sola, ser felices. Cada uno determinará cómo es feliz. Hay unos que determinan ser felices jugando golf, otros fútbol, otros béisbol, otros básquetbol, otros no haciendo deporte, otros viendo películas. O sea, cada uno de nosotros somos distintos. Como dice un buen amigo, dice, cada cabeza es un burro. Y sí, cada uno de nosotros somos totalmente distintos. Entonces hice este freno en mi vida. Dije, ¿cómo quiero vivir los siguientes años? Y empecé a escribir, me senté a escribir y determinada a dónde quería ir y cómo quería ir. Mi vida personal, mi vida familiar, mi vida profesional, mi vida de amigos, o sea, todas las áreas que cubren la vida de cualquier persona, cualquier ser humano. Y empecé a escribirlo con calma, o sea, en esta revolcón de la vida, ¿no? Empecé a escribirlo, escribirlo, escribirlo. Y determiné que como de donde lo que yo estaba haciendo no me iba a llevar a donde yo quería ir. Entonces tenía que hacer un cambio sustancial en lo que yo estaba haciendo. Y decidí hacerlo. Sí, no es fácil, sí, pero tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, cuando ya sabes qué más o menos quieres o ya tienes determinado un camino, ya la vida se simplifica mucho. Yo digo que debe ser terrible para la pobre gente que no sabe qué quiere hacer y no sabe qué quiere ser. Hoy tienes 40 años, carnal, y no sabes ni qué quieres ser. Debe ser muy, muy tensionante, ¿no? Porque entonces, para donde me lleve el viento está bien. En cambio, cuando sabes perfectamente para dónde ir, pues no hay marcha atrás, ¿no? ¿Tú cómo supiste a dónde querías ir? ¿Qué herramientas utilizaste para saber? Me senté. Eso fue lo primero que hice. Y tomé 4 cajas. 1, vida personal. 2, vida familiar. 3, vida profesional. Y 4, vida y desarrollo espiritual. O sea, ves tu desarrollo espiritual como una de las 4 áreas de tu vida. O sea, le das un peso muy importante a esa parte. Sin duda alguna. O sea, para mí es importantísimo. Yo no, en ese momento decidí, yo no había llevado una vida espiritual. Claro, sí tenía una buena idea, etcétera, bla y demás, pero tenía que despojarme de muchas creencias que había adquirido de niño, de estos primeros 7 años que decimos, ¿no? Y luego una vida con los maristas. Y luego una vida de relaciones. De religión. De relaciones religiosas, etcétera. Sacudir un poco también la creencia de mamá, porque hay un poco de traición inconsciente que tienes que romper, etcétera, etcétera. Y dije, voy a dibujar un nuevo camino, un camino que a mí me haga feliz. Vuelvo a lo mismo. Ese es mi caso, cada uno es distinto y cada uno tendrá que Cuando vivir dices como dibujar, quiera. literal, te pusiste con una hoja y un papel a escribir, esto es lo que quiero, y a dibujar cómo se ve. ¿Cómo se ve cuando yo tenga 40 años? ¿Cómo se ve cuando yo tenga 50? ¿Cómo se ve cuando yo tenga 60? Yo calculo que me iré de este plano a los 80 y lo dibujé. Y dibujé también mi vida familiar y mi vida profesional. O sea, hoy el despacho es en una gigantesca medida lo que yo dibujé hace 40 años. Y lo mismo con mi vida personal, mi vida familiar, mi vida espiritual, etcétera, ¿no? Claro, en el camino vas descubriendo cosas, vas ajustando tu plan, pero tienes un objetivo. El objetivo es ser feliz. Yo creo que el universo, Dios, poder superior, etcétera, como cada uno le llamemos, me dio el libre albedrío. Y Dios solo tiene una respuesta para todo lo que le digamos y preguntemos. Oye, Dios,
Me quiero ir a romper el hocico. ¿Puedo? Sí. Oye, ¿me vas a acompañar? Sí. Pero no me vas a soltar. Aquí estoy, aquí estoy. Siempre voy a estar contigo, no importa dónde vayas. Y no importa qué hagas, yo voy a estar contigo. Oye, Dios, quiero ser feliz. ¿Me acompañas? Sí. Oye, quiero cambiar mi vida. ¿Me acompañas? Sí. Siempre te voy a decir que sí. Entonces, con el libre albedrío, tú eres el responsable de tu propia vida. Deja de culpar a los demás. Toma responsabilidad de tu vida. Claro, es más cómodo decir, no, pues por es que este güey, es que nadie vivió mi infancia, es que no sé qué, es que mi abuelito, mi tío, mi papá, el universo, la naturaleza. No, güey, toma el control de tu vida. Asume tu responsabilidad. Deja de ser una veleta de esta vida y vive la cama. Es algo que a nosotros nos llama mucho la atención y lo hemos platicado mucho internamente en Descúbrete, cómo podemos entregarle a la gente herramientas, porque sentimos que hoy no es falta de conocimiento, ¿sabes? Creo que la gente conoce muchos de estos temas. Deja de culpar a los demás, hazte responsable de tu vida y vemos como una falta de compromiso y de responsabilidad de entrarle a vivir la vida de uno, ¿no? Es como, mejor tengo ahí a alguien que se haga responsable. ¿Por qué no salen las cosas? Pues es que tú no entiendes cómo crecí, no entiendes qué mal me fue. No, oye, pero pues hoy, ¿cuántos años tenías cuando te pasó? No, pues tenía 12 años. Tienes 40. Ya es No, algo, ¿no, brother? no, o sea, y entiendo, y no es disminuir el hecho de que hayas vivido un momento trágico en cierto momento de tu vida, sin duda, y se reconoce, pero no puedes permitir que eso marque el resto de tu vida, y sobre todo, creo que algo que sí de repente empieza a mover un poco a la gente es, y todo esto que vienes es exactamente la herencia que pasas, ¿no? Estas herencias transgeneracionales que si no sabes tú resolverlas, pues les vas a dejar el paquete sin resolver a la siguiente generación. Todo lo que no resuelvas, lo pasas. Ahora, para mucha gente, no es el caso de muchos de nosotros, pues es más fácil que la responsabilidad sea de otro que mía. ¿Por qué? Porque entonces con eso ya me quita a mí la responsabilidad de hacer. Ya puedo culpar porque nos gusta el victimismo y el martirismo. No, yo decidí no ser mártir ni víctima de nadie ni de nada. Y lo que me pase si choco fue por güey. O sea, no fue porque una fuerza universal que se está alineando el planeta Marte con Júpiter hizo que una energía chocara yo. No, güey, no. Y de todo lo que nos pase, hay un aprendizaje. De todo. Yo me acuerdo, mira, por ejemplo, cuando estaba aquí, que estaba yo bien quebrado hace muchos años, ¿no? Y le dije a mi papá, estoy así asado, ¿qué me sugieres? Me dijo, mi papá, ya tomaste una decisión, comprométete con la decisión, porque si no te vas a ir culpando a Querétaro, al de este, al otro, bla, 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 y nunca vas a vivir feliz con eso. Y uno de los personajes que a mi papá más le gustaban de la historia, mi papá era un hombre cultísimo, era Hernán Cortés, porque decía, este hombre atraviesa un océano a un mundo totalmente distinto, es como si ahorita nos fuéramos a Marte, y dice, yo voy a triunfar aquí, pase lo que pase. Y cuando su gente empieza a dudar, quema las naves para que nadie se pueda regresar. Entonces, mi papá me dijo, quema tus naves, quema tus naves. No me lo dijo él, pero pues yo le dije, gracias papá, si un día te pido regresar a tu despacho, me dices que no. Ya quemé mis naves. Ya cuando la situación había cambiado, etcétera, etcétera, le digo a mi mamá, hijo, pasé por una situación económica difícil, emocional, incluso matrimonial, porque pues te mueve todo, ¿no? Y me dijo mi mamá, sí, pero yo siempre supe que lo ibas a hacer. Y ahí ibas a salir adelante, porque asumiste tu responsabilidad. Pudiste haberle echado la culpa a 25 cosas para no tener lo que hoy tienes, pero asumiste tu responsabilidad. Es lo mismo. La gente dice, no, yo le voy a echar la culpa inconscientemente, ¿no? A mi mamá, a mi papá, yo tuve en exceso, yo no sé qué, yo no sé cuánto, etcétera. Y aquí empieza un poco la transformación, ¿no? O un mucho. Siéntate y empieza a ver tu infancia. ¿Por qué? Porque
hechos que para mí habían sido como muy duros cuando yo era niño, pues hoy que los veo con unos ojos o en aquel momento que empecé a verlos con los ojos de una persona de 40 años, puedo decir, pues decía, mira, a mí no fue tan duro, maestro. O sea, sí, para un niño de 8 años sí lo era, pero hoy ya tengo 40, hoy lo veo y ya me doy cuenta que no es tan dramático. Entonces lo que necesitamos, y ahí es donde entras en una introspección, ayudar a tu niño interior a ser feliz y acompañarlo en este camino de soledad o de abandono, de abuso, las heridas del alma, ¿no? Y entonces empiezas a sanarlo y ayudarlo, o sea, cerrar los ojos, imaginar a tu niño, a mi Javi de 6 años, qué estaba viviendo, qué le dolía, etcétera, etcétera, dónde se escondía o dónde iba cuando algo le dolía, etcétera. Pues yo me iba a mi cama, que estaba aquí en el cuarto de la casa que vivíamos, hacía así, me acostaba en esa cama y ahí me soltaba a llorar o me sentía ofendido o dolido, abandonado, etcétera, etcétera. Entonces, en esta introspección, el adulto entra y le pide permiso al niño de decir, oye, ¿me puedo acercar a ti? Y permitir que el niño se sienta, hasta que el niño se sienta cómodo y decir, y que nos diga, adelante, ¿no? Oye, ¿qué tienes? Te acompaño, te abrazo, te quiero, porque hay alguien que nunca nos va a abandonar, nosotros a nosotros mismos. Todo lo demás va a desaparecer, pero nunca nosotros a nosotros mismos. Y entonces abrazas a tu niño interior, lo tranquilizas, le das el amor que necesita, lo nutres, etcétera, y le dices, mira, ¿dónde estamos? Hoy tenemos 40 años, mira, estamos en esta situación y somos felices, tenemos las herramientas para ser felices. Gracias a ti, gracias a lo que viviste y pasaste. Entonces hoy empiezas a ver la vida en Javi de 7 años distinto. Cuando el niño es sanado, el adulto es sanado. Y no soy psicólogo. No, es que, y te voy a contar algo, me gusta esto, porque refleja mucho trabajo, Javi. No está fácil. Es como... complejo, mas no complicado. Exacto, o sea, pero yo escucho a la gente que dice, ¿no? Es que tienes que trabajar en ti. Pues sí, pero de repente siento que en ese camino es donde se empieza a perder este tipo de ejercicios como, porque lo que tú estás hablando es una meditación, ¿no? Es una meditación. Lo que tú estás hablando de poner tus cajas, yo no sé si en ese momento lo sabías, que era lo que estaba No, no lo haciendo, sabía. o habías leído Fue algún intuitivo. libro, habías leído algún libro, o simplemente, pues a lo mejor parte de la educación de papá que te dejó ahí, pero pues si lo ponemos en términos de hoy, pues son herramientas que son hasta comunes, ¿no? Ten un plan de vida, escribe, haz un vision board. A mí me da mucha risa porque la primera vez que me dijeron haz un vision board, yo decía, no, yo no, ¿de qué hablas, güey? No, cero, nada que ver. Cuando entendí un poco la sinapsis neuronal que sucede cuando te pones y trabajas y entonces lo ves y entonces cómo tu cerebro va empezando a generar un plan, ¿no? Y generando una meta, pues tú lo hiciste hace 30 y tantos años, que casi 40 años, sin tener todas las herramientas, fue casi intuitivo y durante el camino has seguido teniendo este tipo de prácticas que van mejorando y que te dan dando la habilidad de llegar a donde estás hoy. O sea, lo que quiero un poco transmitir es, pues hay que chambearle. Tienes que dedicarte tiempo a ti. O sea, eso es importantísimo. Es que si yo quiero estar bien, pero ¿y qué es por ti? Pues nada. Sí, me tomo 2 chelas y me siento mejor. No, carnal, eso no te va a llevar a ningún lado, Sí, ¿no? me bingeo, o sea, me echo una serie de Netflix en un día y medio, me chingo todos los capítulos, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Pues sí, te sientes mejor, te fugas, ya no estás pensando, pero tampoco estás trabajando en ti, tampoco vas a encontrar una solución de largo plazo. No, necesitas disciplina más. O sea, es que no es complicado, es de disciplina. Ahora, tú dices, oye, esto es muy común. En la medida en que yo he ido avanzando en mi vida, me doy cuenta que todo esto no es nada nuevo. No, Nada nuevo. O sea, si te vas hacia atrás, está en la Biblia, acá.
En el origen, en el principio no había nada hasta que un día se hizo verbo. O sea, lo que está aquí adentro se materializa. Lo que había aquí, que era verdad, se materializó. Lo mismo hoy en día. Velo, siéntelo, imagínalo, vívelo y va a aparecer. Emmett Fox, por ejemplo, tiene 100 años y sigue siendo El Sermón del Monte, un librazo, ¿no? Stuart Wilde, Milagros, ¿no? Godard, un librazo de 1910 y tantos, ¿no? O sea, todo eso siempre ha estado Think ahí. and Grow Rich de Napoleon Hill, 1930 Napoleon Hill. 30 y tantos, ¿no? Es lo mismo, yo creo que lo que ha cambiado es el delivery, pero al final no se habla de algo muy nuevo, ¿no? Es algo que son cosas que ya están ahí. No, y también sabes que siento yo, bueno, cada quien, que ahora le quieres dar mucho caché y hacerlo muy complejo. No, es muy sencillo. No compliques la vida. O sea, tengo un socio estupendo que es Pablo de Rosenzweig y él dice, Dios está en la simplicidad, el demonio en la complejidad. O sea, en lo sencillo, haz lo sencillo, keep it simple, cara. Keep it simple, stupid. Ya, ya. No te confundas, no te enrosques, no. Sencillo. Y la gente quiere ir, perdón, a una zona de México, Tulum, a meterse sapo, no sé qué onda, para deliberar ahí unas 30 minutos y sentir que su vida va a cambiar. Pues sí vas a cambiar, que te vas a echar un pachecón, te vas a echar un viajezote, pero tu vida va a seguir siendo la misma, carnal. A menos de que tomes acción sobre las cosas que encontraste. Creo que tiene, o sea, todas de las plantas mágicas son shortcuts que llevan hacia algún lugar. Yo no estoy ni a favor ni en contra, soy muy neutral al respecto. Entiendo un poco la ciencia que hay detrás de todo eso, pero pues son shortcuts que si no estás preparado para tomarlos pueden tener repercusiones Peores. muy complicadas. Quiero brincarme rápido a un tema que sé que te apasiona y que te gusta y que a mí me parece que se parece mucho a la vida, que es el golf. Ahorita le decías, manténlo simple. A mí me gusta mucho, lo hemos platicado muchas veces, de lo mucho que se parece el golf a la vida. Tienes que estar presente. Hay tiros buenos que te castigan y salen mal. Hay tiros malos que te tienes suerte y quedan bien. ¿Cómo ha sido, o sea, cómo has integrado? El golf es algo que has hecho por muchos años. ¿Ha sido el hobby de tu vida? Mira, mi papá era un gran golfista. Y cuando éramos chicos nos llevaban a clases de golf y yo me escapaba a jugar fútbol. Para mí, lo que más me ha gustado en toda mi vida es el fútbol. Pero jugarlo, no el fútbol ahora de México, que es para dormir a un burro, maestro. No, el fútbol, o sea, si yo algo quisiera sería volver a jugar fútbol. Obviamente, pues van pasando los años, pues ya no vas teniendo la misma oportunidad. Y empecé a jugar golf para estar cerca de mi papá, para poder pasar momentos con mi papá. Y tomé la decisión adecuada. O sea, pasé momentos felices con mi papá en el campo de golf. Insisto, mi papá era un gran golfista. Pero no le aprendí golf, le aprendí la vida. Entonces, de ahí ya me enganché. Y fíjate, el golf es muy curioso porque si tú eres tramposo, en el golf se va a ver. En el golf eres como eres en la vida. Si eres gandalla, para conocer a alguien. si eres tramposo, si te quiebras a la primera, si aguantas la presión, si crees que no puedes, si crees que puedes, si te sientes muy orgulloso por un tiro y luego la cajeteas. O sea, es un estupendo reflejo de la vida. Y algo que acabas de decir que es importantísimo, Dios está aquí y ahora. Está en el presente. Ayer ya no existe, mañana quién sabe si llegue. Entonces, el que está viviendo en el presente, está viviendo en Dios y está viviendo con Dios. El golf es estar en el momento presente. El tiro que ya tiré, ya pasó. Y el que voy a tirar, pues quién sabe si venga. El triple del hoyo pasado. Da lo mismo. Que el birdie del hoyo pasado. Da lo no mismo. Cuentan. Lo único que cuenta es lo que estoy haciendo en este instante. Entonces, cuando estás presente en ese instante, cambia tu golf. Y lo ves en los grandes golfistas. El otro día platicaba con un muchacho, muy buen golfista,
que jugó en Estados Unidos a nivel colegial muy bien. Y le dije, oye, ¿por qué no hiciste un intento de hacerte profesional? Y fíjate la respuesta que me dio. Me dijo, mira, yo creo que técnicamente tenía yo el golf para hacerlo, pero me di cuenta que mi nivel de concentración en el presente era distinto de estos que están ahí en la televisión. Mi nivel de concentración en el presente. Sí, a mí me sorprende mucho porque creo que, digo, y ya cuando te vas al nivel profesional se empareja mucho, pero en los niveles amateurs muchas veces el talento se suple con alguno de estos, con aguantar la presión, con poderte concentrar. Puede ser un jugador mucho más talentoso que lleva mucho más años jugando contra uno que juega, lleva menos tiempo, pero pues la mente, el cómo puedes manejar un tiro con presión, el cómo puedes ¿cómo puedes resolver? Es una resolución de problemas, ¿no? Claro. El golfista tira a la derecha, se va a los árboles y en lugar de decir, bueno, la voy a sacar aquí, pues no, ahí hay un hoyito y no, la voy a meter por ahí. Güey, tu golf te trajo acá, no la vas a meter por ahí. O sea, Asume quién eres. asume quién eres, date realidad, resuelve de la manera más eficiente posible. Creo que tanto en el golf como en la vida hay algo muy importante que es evitar el compound error, ¿no? Como dicen, el interés compuesto, pues el error compuesto, ¿no? Te cuesta más caro. Y esas son grandes lecciones que yo he platicado contigo y que sé que pues el golf te apasiona. Y un buen golfista hace un plan de juego. Este hoyo que voy a jugar lo voy a hacer así, asado, porque entonces me facilita a mi juego. Si hago esto, si hago el otro, etcétera. Entonces desarrolla un plan. La vida también. Tienes que desarrollar un plan. Oye, yo me voy a hacer basquetbolista, oye, Canseco, pues buena onda, cabrón. Estás bien pinche chaparro, hijo. O sea, por más ganas que le no va a suceder. Entonces, ¿en dónde sí eres bueno? Y hazlo. Oye, soy bueno en relaciones públicas, haz todo un desarrollo de tus capacidades y plan de eso, ¿no? Hoy soy bueno en matemáticas. A mí, por más clases de matemáticas que me des en la vida, perdón, no adquirí ese don, no lo tengo. Pero, por ejemplo, en la parte legal, la entiendo en 3 segundos y entiendo para dónde está el camino, bla, 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 y veo 25 opciones. No todo el mundo la tiene. Y está bien, cada quien a sus zapatos, ¿no? Cada quien sus talentos. Y desarrolla los que tienes, en lugar de estar Claro. envidiando los que no tienes. Hablemos un poco ahora de tu papel en Descúbrete Más. Eh, ¿Por qué te involucras en compartirnos este taller que tenemos, curso, masterclass del dinero y yo? ¿Qué te mueve a llevar a compartir este conocimiento con la gente? Yo fui un reverendo desorden en mis finanzas durante muchos años. Lo que entraba, salía. Y muchas veces entraban 2 y salían 3. Y lo que te decía, no soy bueno para los números, no soy bueno para la administración, pero un día alguien, hace también ya varios años, me dijo, el dinero no son matemáticas, el dinero son creencias. A ver, espérate, dame, ¿qué te estás metiendo, carnal? O sea, ¿sí? El dinero son creencias. Si crees que mereces, si crees que no mereces, si crees que puedes tener y conservar, o si crees que lo que tienes lo tienes que soltar, y entonces descubre cuáles son tus creencias. Ese es el primer punto en este negocio. Descubre cuáles son tus creencias respecto del dinero. Yo, así, esta plática, o un libro, o una película, o lo que sea, si sacas una idea, una que te sirva para ser mejor y mejorar tu vida, ya valió meterle 2 o 5 horas a algo. Una sola cosa. Hay veces que lees un libro de este tamaño y sacaste 2 ideas y dices, qué librazo, maestro. Este libro me ayuda a cambiar mi vida. Oye, pero todo lo demás era aburridísimo. Sí, 2 puntos o 1 que saqué, ya valió. Hay veces, no sé si a todo el mundo le pase, estás leyendo un libro, está aburrido y de repente, ¡pum!, tomas una idea, dices, ya no lo sigo leyendo, hijo, con esto ya lo empiezo a aplicar. Cuando esta gente me dijo esto, dije, voy a empezar a hacerlo. Y entonces empecé a escribir cuáles eran mis creencias del dinero.
Y me encontré con una serie de cosas muy curiosas. Y abajo de esas creencias vienen, pues, contratos, voy a llamarlo de alguna forma por mi profesión, que te unen a creencias de papá, de mamá, de tío, de abuelita, etcétera, etcétera, que tienes que ir y tener la voluntad primero de verlas y luego de decidir si quieres seguir con esas o no. Entonces, yo tuve que romper muchas creencias y en muchos casos agarrar esa creencia en meditación, decir, ¿sabes qué? Esta creencia no es mía, esta creencia es de mi papá. Entonces, papá, yo te regreso tu creencia. En un ejercicio así tal cual, ¿eh? Y yo luego ver como mi papá se lo regresa a mi abuelita y mi abuelita, no, 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 a mí no me regresen, yo no puedo, no, no sé cómo manejar esa energía. Porque el dinero es energía. Es igual que la luz. El dinero no es ni bueno ni malo, el dinero es neutro. Entonces, el chiste es cómo te relacionas con el dinero. Igual que con la luz. Métele el dedo al switch y vas a ver que te vas a electrocutar o al menos te vas a meter unos toques de la fregada. En cambio, aprende a usar el prender y apagar y te va a disfrutar y vas a poder ver de noche, ¿no? Y el dinero es lo mismo. Es una energía. Aprende de la energía, regresa a las creencias que no te sirven, genera tus nuevas creencias que sustituyan a las anteriores y entonces tu relación con el dinero va a cambiar. Javi, entiendo, ahorita hablaste de hacer una lista. Dame un ejemplo de una de las creencias más importantes que hayas creído, que creas que pudiste darle la vuelta con esta manera de pensar. Mi abuela, la mamá de mi papá, venía de una familia estúpidamente multimillonaria. Estúpidamente multimillonaria. Tu abuela del lado materno, De la paterna. del lado paterno. Entonces los educaron, creo yo, muy mal, porque pues, nunca se iba a acabar. Entonces, pues si hacían o no hacían o deshacían, valía gorro. Viene la revolución. Es de México prerevolucionario, estaba más o menos tratando de ¿Sí? sacar un... Viene la revolución y les quitan muchísimo. Y lo que les queda, pues no saben manejarlo. Entonces abandonan y dejan perder muchísima y empiezan los pleitos familiares. Entonces, mi padre y sus hermanos nunca, ninguno se metió a las finanzas y pertenencias de mi abuela, o sea, de su mamá. Dijeron, nosotros no nos vamos a meter en esas. ¿Por qué? Y ten mucho cuidado. Siempre ten comodidad, etcétera, etcétera, vive muy bien, cumple todos tus sueños, apóyate porque el dinero es un medio para vivir feliz, etcétera. Pero nunca tengas dinero en exceso porque destruye a las familias y echa a perder a los hijos. Porque es lo que él había visto, o ellos habían visto con su papá, con su mamá y sus hermanos. Entonces, échate esa durante 40 años, que te la recalcaban con cierta frecuencia, ¿no? Pues rompe con esa creencia. Y no porque tengas en exceso, sino porque dices, oye, si tengo un poquito más allá de lo que considero que es necesario, no voy a echar a perder a mis hijos. Como sea, yo ya me eché a perder a mí mismo y me estoy recomponiendo. Pero pues, ¿y estos? Entonces, en una meditación muy profunda que me duró, aparte, muchos intentos hasta que un día, espérate un segundo, esta es de aquí. La regreso a mi papá. Es una energía, mi papá recibe la energía y dice, yo no la quiero, nunca la he querido. Se la regreso a mi mamá, o sea, a mi abuela. Me va a decir, es que no sé qué hacer con ella, por eso la solté. Y por eso la sigo regresando. Y mi papá decirle, mamá, échasela para arriba, ya no me la eches a mí, échala para arriba y que la resuelva el de atrás. Entonces yo poder cambiar mi creencia y decir, el dinero no es ni bueno ni malo, ni echa a perder ni una cosa ni otra. Cada uno decide qué hace con lo que tiene. Ahora, si el dinero en exceso brutal es una energía muy compleja que se tiene que saber manejar, si no, es muy difícil te lleva a otro nivel donde pierdes piso, etcétera, etcétera. En fin, pero ese es otro tema, ¿no? Pero la otra, en nuestro hermoso país y en Latinoamérica, casi ser rico es como pecado. Y hablar sobre el dinero. Bueno, eso está prohibido, o sea, eso es de mala educación.
O sea, hablar de dinero es... no. Hasta en las relaciones, ¿no? Empiezas a andar con una chava y ya empieza a avanzar la relación y todavía no sabes cuánta lana tendrá en el banco, qué puedo esperar más adelante, o qué puede esperar ella de uno, mí. ¿no? Sí, claro. Y no se ponen las cartas sobre la mesa, porque es de mala educación. Y la otra, tú vive fregado, amolado, así, todo así amoladito, porque entonces tú sí vas a ir al reino de los cielos. Este güey que vive muy feliz con lana y la fregada, no, en la siguiente vida este güey, no, Para empezar, este se güey sí va lo al vamos a infierno. torcer. Lo van a torcer, ya verás. Tú en vía de mientras aflójale, cabrón. Sí, Que ha sido un buen camino para tener dormido un pueblo, ¿eh? sí, lo ves en cómo contesta la gente. ¿Cómo estás? Pues ahí vamos, ahí vamos. Oye, Aquí te quedó en su humilde padrísimo. casa. Aquí en su humilde casa. Te quedó padrísimo. Ay, se hace lo que se puede, ¿no? O sea, qué difícil cambiar esa construcción porque es cultural, Y lleva siglos. ¿no? Entonces, ahí creo que es aquí donde hay que darle ahí ponerle láser y empezar a cambiar eso de, oye, te quedó muy padre, muchas gracias. No. Imagínate que tú llegas con Elon Musk y le dices, oye, qué bien lo has hecho. Y el cuate, no, pues digo, ha sido así como Sí. casual, no Oye, lo sé. está padrísimo el cohete que te aventaste, que regresas. Pues, se hizo lo que se pudo, Sí, fíjate, que no. Con esfuerzo, aquí humildemente. Pues no, güey. O si vas con Michael Jordan, oye, eres un gran... Pues no, ha sido Sí, suerte. Yo tiro y pues de chiripa caen en las Sí hizo lo canastas. que se pudo. Pues no. Y sí es un tema muy cultural. La verdad es que... 100% cultural. Hay tantas anécdotas que nos podríamos quedar mucho tiempo. Me gustaría empezar a cerrar. Yo nada más déjame decir una cosa aquí antes de que pasemos al siguiente. El tema del dinero no es un tema de números. Y es de lo que hablamos en el masterclass. No es un tema de números. Es un tema de revolucionar y cambiar tus creencias con una metodología. Esa es la gran diferencia. Porque no es lo mismo decir, voy a cambiar mi creencia. Ok, yo creo ahora que soy alto. No, güey. ¿Qué pasó, Javi? O yo creo que ahora sí va a funcionar esto, ¿no? No. Hay una metodología para cambiar las creencias. Y no es nueva. Es milenaria. Sí, a mí me parece que la gente, y los invitamos a que vayan al curso de Javier, es muy metodológico. O sea, a mí me gusta eso, la ciencia detrás de o la metodología detrás de. A mí no me digas y regreso al ejemplo porque es como, en mí fue muy claro así, a mí no me digas que haga un vision board, no, eso no va a pasar, yo no lo voy a hacer, ¿no? Y ahorita vuelvo a caer con un invitado más o con una persona más con la que platico, porque no es la primera persona con la que hablo de este tema, que me dice, yo cambié mi vida con un vision board. A lo mejor no sabías que era un vision board, pero ponerte a dibujar qué es lo que quieres, cómo lo quieres y hacer un diseño de vida, pues es eso, ¿no? Y hoy, pues, es más fácil hablar con el resultado en la mano, ¿no? Yo lo guardé y hace unos años lo saqué. Lo encontré así revolviendo papeles ahí en mi cajón, lo encontré. Dije, esto es lo que yo hice, bla, bla y demás. Ahora déjame ver. Increíblemente, la gran mayoría de lo que yo había escrito, el cómo, el etcétera, etcétera, ¿Y qué hiciste con él? ahí lo tengo guardado. Ah, Ahí lo tengo guardado. O sea, sí funciona esto. sin duda. Javi, ha sido una plática increíble. Me gustaría tocar dos cosas antes de irnos. ¿Dónde hay gente que trabaja en empresas multinacionales que seguramente luego piensan venir a México? ¿En dónde te pueden encontrar del lado laboral, del lado profesional, en tus redes? Veo que ahora EBC Rubio también ya tiene un podcast. Los vi el otro día que tenían un podcast. Sí, el despacho se llama S. EBC Rubio. Rubio. Y la web es www.ecrubio.com. Edernesto C. de Carlos Rubio.com. Y ahí estás. Ahí estamos, ahí está todo el despacho. Y mi mail personal es javier.canseco@esrubio, de C. de Carlos Rubio.com. Finalmente, Javi, tú sabes, eres una persona que personalmente y en la compañía en Descúbrete Más tenemos mucho aprecio. Eres alguien que
que ayudó de cierta forma el diseño de todo este ecosistema que estamos empujando. Y cuando generamos la palabra descúbrete, nos gustaba y nos sigue gustando porque tiene esta dualidad. Cuando vas al doctor te dice, descúbrase. ¿No? Ajá, es como quítate y también descubrirte, encontrarte. ¿Qué significa para ti la palabra descúbrete? Encontrarte es descubrir quién eres en realidad. Porque lo que somos un fragmento de Dios, diosa, todo lo que es. Y tenemos las mismas cualidades que tiene Dios. Porque es como si sacáramos una gota del océano. No somos el océano, somos una gota dentro del océano. Y esa gota tiene exactamente las mismas cualidades que el océano. Nosotros igual. Y para mí Dios es todo. Y es infinito, infinitamente amoroso, alegre, gozoso. Yo no puedo ver un Dios que no hables en voz alta. No, carnal, pues entonces ¿cómo te van a oír, maestro? Habla bien, exprésate con amor de Dios, ¿no? O sea, y la otra, tienes una sola vida, disfrútala, sé feliz, y eso solo haces descubriéndote. Javier, te agradecemos mucho tu tiempo. Esperamos tenerte otra vez aquí de vuelta pronto. Gracias. Va a ser un placer y vean la masterclass si quieren ver la relación que tiene con el dinero, porque es un inicio de reflexión. Gracias, Javi. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo de Descúbrete Más Podcast.